Mi hermana se quedó embarazada de mi novio, y él desapareció. Mis padres me culparon a mí y me enviaron un correo titulado Gastos del bebé, más de $20,000. Solo me reí en su cara y les dije: soy Laura, tengo 28 años y siempre he trabajado duro para salir adelante. Desde que terminé la universidad, conseguí un buen trabajo en marketing digital. No estoy forrada en dinero, pero gano lo suficiente para pagar mi departamento, darme algunos gustos y vivir sin depender de nadie. Estoy orgullosa de ser independiente, pero si hay algo de lo que me arrepiento, es de haber estado con Diego, mi exnovio, más por lástima que por amor. Ese fue mi gran error. Conocí a Diego hace 3 años en un café. Era todo sonrisas, palabras bonitas y una actitud de tengo el mundo a mis pies. Pero pronto vi la realidad. Diego no tenía trabajo ni planes claros. Decía que buscaba algo a su nivel, pero siempre había una excusa: el sueldo era bajo, el puesto no era para él o no era el momento. Pensé que solo necesitaba un empujón, que yo podía ayudarlo. Me dio pena verlo tan perdido, así que me quedé con él. Qué tonta fui, no estaba con Diego por lo que podía darme, porque no daba nada. Yo pagaba todo, las salidas, las cuentas, hasta la ropa que usaba para sus entrevistas. Me quedaba con él porque creía que sin mí se derrumbaría. Pensaba que podía arreglarlo, que con tiempo encontraría su camino. A veces me hacía reír o me escuchaba, y eso me hacía pensar que valía la pena. Pero en el fondo, sabía que no era suficiente. Mi error fue dejar que la lástima me mantuviera a su lado. Mis padres veían a Diego como un premio gordo. Desde que lo presenté en casa, pensaron que venía de una familia rica. No sé por qué. Tal vez porque hablaba con seguridad o usaba ropa decente, que yo compraba. Mi mamá estaba obsesionada. Laura, no dejes ir a ese hombre, me decía. Es un partidazo. Y por partidazo querían decir una cosa: un hijo. Un bebé con el que asegura todo, me dijo mi papá una vez, mientras comíamos. Me reí. ¿Un bebé? ¿Con qué, papá? Pero ellos insistían. No importa, su familia debe tener dinero. Los miraba como si estuvieran locos. ¿Un hijo con alguien que no aportaba? Jamás. Sabía que Diego no era lo que ellos pensaban, y me negaba a caer en esa idea. Mi hermana menor, Carla, de 24 años, era otro problema. Cada vez que Diego iba a casa, ella coqueteaba sin disimulo. Se reía de sus chistes tontos, le tocaba el brazo, le hacía ojitos. Yo lo veía, pero no le daba importancia. Es solo Carla, pensaba. Diego me decía que no le prestara atención, que solo quería molestarme. Y yo le creía. Pensé que su interés era por la misma idea de mis padres, que Diego tenía dinero. Qué equivocada estaba. Seguí con Diego, no por amor ni por un futuro juntos, sino por lástima. Creía que era mi responsabilidad ayudarlo. Qué error tan grande. Hace un mes, todo cambió. Mi empresa me envió a un viaje de negocios a otra ciudad. Iba a ser una semana de reuniones importantes. Les dije a mis padres y a Diego que estaría fuera 7 días. Diego no puso problemas. Tranquila, amor, concéntrate en tu trabajo, me dijo con esa sonrisa que ya no me convencía. Mis padres tampoco hicieron drama. Aprovecha, Laura, dijo mi mamá. Así que hice mi maleta, tomé un avión y me fui. El viaje fue un éxito. Cerramos un trato grande, y todo terminó 3 días antes de lo planeado. Decidí volver sin avisar, pensando que sería una sorpresa. Llegaré y descansaré, me dije mientras el avión aterrizaba. Estaba agotada, pero contenta. Llegué a la ciudad de noche. Tomé un taxi a la casa de mis padres, donde Diego se estaba quedando. Decía que no le gustaba estar solo en mi departamento. Mejor me quedo con tus papás, me había dicho. No le di importancia. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Eso me pareció raro. Mis padres siempre están en la sala, viendo televisión o hablando. Estacioné, saqué mi maleta y abrí la puerta con mi llave. Mamá, papá, ya llegué, grité. Nada. La sala estaba vacía, las luces apagadas. Pensé que habían salido. Dejé mi maleta y subí las escaleras, llamándolos. Mamá, papá, ¿dónde están? El segundo piso estaba igual de callado. La puerta de la habitación de mis padres estaba cerrada, y no se oía nada. Pensé que dormían. Entonces, me acerqué a la habitación de Carla. La puerta estaba entreabierta. Carla, ¿estás ahí?, dije mientras empujaba la puerta. Lo que vi me dejó helada. Carla estaba en su cama, despeinada, sin ropa, tapada solo con una sábana. Sus ojos se abrieron de golpe cuando me vio. Laura, ¿qué haces aquí?, balbuceó, nerviosa. Sus manos apretaban la sábana con fuerza. Algo estaba mal. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Qué pasa, Carla?, pregunté, acercándome. Ella intentó hablar, pero solo tartamudeó. Entonces, vi que había alguien más bajo la sábana.
Mi corazón empezó a latir rápido. Sin pensarlo, jalé la sábana, ahí estaba, Diego. Mi novio. En la cama de mi hermana. Sin camisa, con el pelo revuelto, mirándome con pánico. Por un segundo, no pude moverme. Solo podía verlos, juntos, como si yo no existiera. ¿Qué es esto?, grité, mi voz temblando. Diego intentó levantarse, diciendo: Laura, no es lo que piensas. Pero no lo dejé hablar. No me digas eso. Los vi. Estás con mi hermana, le dije, señalando a Carla, que seguía callada, mirando al suelo. Carla finalmente habló. Laura, lo siento, empezó, pero la corté. Cállate. No quiero escucharte, grité. Mi cabeza era un caos. Todo lo que había soportado por Diego, por lástima, se derrumbaba. Qué tonta fui, mire a Diego. Fuera. Ahora, le dije, apuntando a la puerta. Él trató de tomar su ropa, pero no podía verlo. Te dije que te fueras. Diego agarró sus cosas a medias y bajó corriendo las escaleras. Miré a Carla. Estaba temblando, aún tapada con la sábana. Quería gritarle, preguntarle por qué me traicionó. Pero no pude. Solo sentí un vacío. Sin decir nada, salí de la habitación, cerrando la puerta, bajé, tomé mi maleta y salí de la casa. No sabía a dónde iba, pero no podía quedarme ahí. No después de lo que vi. Cuando salí de la casa de mis padres, con mi maleta en la mano y el corazón hecho pedazos, no sabía a dónde iba. Solo quería alejarme de ese lugar, de Carla, de lo que había visto. Conduje hasta mi departamento en automático, como si mi cuerpo supiera el camino aunque mi mente estuviera en otro lado. Al llegar, dejé la maleta en la entrada, me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. Fue entonces cuando todo me golpeó. ¿Por qué me quedé con Diego tanto tiempo? No era amor, no era ilusión por un futuro juntos. Era una lástima. Lástima por un hombre que no tenía nada que ofrecer, que vivía de mis esfuerzos mientras yo me engañaba pensando que podía ayudarlo. Me sentí tan estúpida. Le di 3 años de mi vida a alguien que no valía la pena, que nunca se esforzó por ser mejor, que me traicionó con mi propia hermana. Me arrepentí de cada momento que le di, de cada oportunidad que le ofrecí. Ese fue mi error, y ahora lo pagaba caro. 1 hora después, mi teléfono empezó a vibrar. Eran mensajes de Diego. Los leí con una mezcla de rabia y asco. Laura, por favor, perdóname. No sé qué pasó, fue un error. Te juro que no significa nada. Luego otro, me conseguí un trabajo, de verdad estoy cambiando. Dame otra oportunidad. Seguía con más promesas vacías, las mismas que había escuchado 1000 veces. Trabajo, claro. Siempre decía lo mismo cuando quería salirse con la suya. Solo pensé en lo perdedor que era. Un hombre que no podía mantenerse solo, que se metió con mi hermana y ahora quería arrastrarse de vuelta a mi vida. No respondí. Bloqueé su número y tiré el teléfono al sofá. No iba a caer en eso otra vez. Las siguientes 2 semanas fueron un silencio total. No hablé con mis padres ni con Carla. No quería saber nada de ellos. Me concentré en mi trabajo, en mis reuniones, en mis proyectos. Era lo único que me mantenía cuerda. Mi departamento se convirtió en mi refugio, el único lugar donde podía respirar sin sentir el peso de la traición. Pero sabía que no podía evitar a mi familia para siempre. Tarde o temprano, tendría que enfrentarlos. Un día, recibí un mensaje de mi mamá. Laura, necesitamos hablar. Es importante. Ven a casa mañana a las 6. No quería ir, pero algo me decía que no podía seguir ignorándolos. Tal vez era hora de poner las cosas en claro. Así que al día siguiente, después del trabajo, conduje a la casa de mis padres. Cuando llegué, la atmósfera era tensa. Mis padres estaban sentados en la mesa del comedor, con caras serias. Carla estaba ahí, con los ojos rojos, llorando en silencio. Me pidieron que me sentara. ¿Qué pasa?, pregunté, cruzando los brazos. No estaba de humor para dramas. Mi papá me miró con furia.
¿Por qué no nos dijiste la verdad, Laura?, dijo, su voz cortante. Me quedé confundida. ¿La verdad? ¿De qué hablas? Mi mamá, alterada, intervino. Que Diego era un fracasado. ¿Por qué no nos lo dijiste? Frunció el ceño. ¿Cuál es el problema con eso? Siempre supieron que no tenía trabajo. Se los dije 1000 veces. Mi papá golpeó la mesa. No nos dijiste que era un bueno para nada. Y ahora por tu culpa estamos en este desastre. Estaba perdida. ¿De qué están hablando?, pregunté, alzando la voz. Mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, soltó la bomba. Diego embarazó a Carla. Y cuando se enteró, huyó. No sabemos nada de él. Por un segundo, me quedé sin palabras. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Miré a Carla, que seguía llorando, sin mirarme. ¿Embarazada? De Diego, dije, mi voz temblando. Esto es ridículo. ¿Cómo es mi culpa que Carla se metiera con mi novio a mis espaldas? Me volví hacia Carla. Tú sabías que era mi pareja. ¿Cómo pudiste hacer esto? La responsabilidad es tuya. Ella sollozó más fuerte, pero no dijo nada. Mi papá la defendió. No le hagas así a tu hermana. Está pasando por algo difícil. Entonces, soltó algo que me dejó helada. Nosotros la animamos a acercarse a Diego. Pensábamos que era de una familia millonaria. Como tú no querías asegurar tu futuro teniendo un hijo con él, quisimos asegurar el de Carla. Pero tú nunca nos dijiste que no tenías nada. Esto es tu culpa. Me quedé boquiabierta. No podía creer lo que escuchaba. ¿Mi culpa? ¿Están diciendo que ustedes le dijeron a Carla que se metiera con mi novio porque pensaban que era rico? Y ahora me culpan porque no les advertí que era un perdedor. La rabia me quemaba por dentro. Me levanté de la mesa, mirándolos con una mezcla de burla y desprecio. Este es su problema. Ustedes la metieron en esto, ahora arréglelo. Sin esperar respuesta, tomé mi bolso y salí de la casa. No podía creer la desfachatez de mi familia. Habían empujado a Carla a traicionarme, todo por una fantasía de dinero que nunca existió, y ahora querían hacerme responsable. Era absurdo. Los siguientes 2 meses me alejé por completo. No hablé con mis padres, ni con Carla, ni supe nada de Diego. Me enfoqué en mi vida, mi trabajo, mis amigos, mi tranquilidad. Estaba empezando a sanar, a dejar atrás el dolor de la traición. Pero, como siempre, mi familia tenía que volver a meterse. Un día, recibí un correo de mi papá. El asunto decía, gastos del bebé. Lo abrí, pensando que era alguna broma. Pero no. Era una lista detallada de los gastos proyectados para el parto de Carla y el primer mes del bebé, citas médicas, ropa, cuna, todo. Al final, el total, $20,000. Y al pie del correo, una línea que me hizo hervir la sangre: recuerda que es tu responsabilidad, al fin y al cabo, era tu novio. Me reí sola en mi departamento. ¿Responsabilidad mía? ¿Después de todo lo que habían hecho? Era el colmo. Ignoré el correo y seguí con mi vida. No iba a caer en su juego. Una semana después, tocaron la puerta de mi departamento. Eran mis padres. No los invité a pasar, me quedé en la entrada, con los brazos cruzados. Laura, tienes que mandar ese dinero para Carla, dijo mi mamá, con tono exigente. Mi papá asintió. Es tu obligación. El bebé no tiene la culpa. Me burlé en sus caras. ¿Mi obligación? ¿Están locos? Carla se metió con Diego. Ustedes la empujaron a hacerlo. Y ahora quieren que yo pague por su error. Sacudí la cabeza, riendo. No sean tan descarados. Ayuden a su hija. Ustedes la metieron en esto, ahora sáquenla. Mis padres me miraron con furia. Mi mamá intentó decir algo, pero la corté. No voy a discutir. Esto no es mi problema. Cerré la puerta y los dejé ahí, furiosos, mientras se iban.
Después de cerrar la puerta en la cara de mis padres, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque me había librado de su descaro, de sus intentos de culparme por el desastre que ellos mismos crearon. Rabia porque no podía creer que tuvieran el valor de exigirme dinero para el bebé de Carla, después de que ellos la empujaron a traicionarme con Diego. Me senté en mi departamento, mirando por la ventana, tratando de dejar atrás todo ese drama. Pensé que, al fin, podría seguir con mi vida. Pero el destino tenía otros planes. Una semana después, mi teléfono sonó. Era Carla. Dudé en contestar. No había hablado con ella desde aquella noche en la casa de mis padres, cuando la encontré con Diego. Pero algo en mí, tal vez curiosidad o un resto de cariño, me hizo tomar la llamada. Su voz sonaba temblorosa, desesperada. Laura, por favor, ayúdame, dijo, entre sollozos. ¿Qué pasa?, pregunté, manteniendo mi tono frío. No iba a dejar que me manipulase. Los papás no quieren mantener al bebé, dijo, su voz quebrada. Dicen que no tienen suficiente dinero, que no pueden con esto. Estoy sola, Laura. No sé qué hacer. Sentí un nudo en el estómago, pero la rabia seguía ahí, más fuerte. Carla, tú te lo buscaste, le dije, sin suavizar mis palabras. Te metiste con Diego a mis espaldas. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Ella sollozó más fuerte, rogándome. Por favor, Laura, no me dejes así. Suspiré, cansada. No te preocupes, alguna solución encontrarán. Pero esto no es mi problema. Colgué antes de que pudiera decir más, esa fue la última vez que hablé con ella. No quería volver a caer en el drama de mi familia. Me dije que Carla tenía que resolver su vida, que no era mi responsabilidad cargar con sus errores. Me concentré en mi trabajo, en mis amigos, en reconstruir mi rutina. Pero, en el fondo, sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. No podía evitar sentir una punzada de culpa, aunque me repetía que no era mi culpa. 2 meses después, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi mamá. Contesté, esperando otra de sus exigencias absurdas. Pero lo que escuché me dejó helada. Estaba llorando, casi gritando. Todo es tu culpa, Laura. ¿Por qué no ayudaste a tu hermana? Mi papá, al fondo, también lloraba, repitiendo lo mismo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó?, pregunté, con la voz temblando. Mi papá, entre lágrimas, soltó las palabras que nunca olvidaré. Carla está muerta. Por tu culpa. Intento interrumpir el embarazo y no lo logro, me quedé congelada. El teléfono casi se me cae de las manos. Muerta, murmuré, incapaz de procesarlo. Recordé la voz de Carla, suplicándome ayuda, diciendo que estaba sola. Las palabras se repetían en mi mente como un eco cruel. Colgué sin decir nada más. Me senté en el suelo, con la mirada perdida, sintiendo un vacío que no podía explicar. ¿Cómo había pasado esto? Como había llegado todo tan lejos, los días siguientes fueron una niebla. No podía comer, no podía dormir. La imagen de Carla, su voz desesperada, me perseguía. Me preguntaba si, tal vez, había podido hacer algo. Si haberla escuchado, haberle dado una mano, habría cambiado las cosas. Pero luego recordaba su traición, la manera en que se metió con Diego, y la rabia volvía. Estaba atrapada entre la culpa y el enojo, sin saber cómo seguir. 3 días después, alguien tocó la puerta de mi departamento. Eran 2 policías. Señorita Laura, necesitamos hacerle unas preguntas, dijo uno de ellos, con tono serio. Me senté con ellos en la sala, confundida. Me preguntaron si había tenido contacto con Carla en los últimos días, si sabía algo de su situación. Luego, me preguntaron sobre la relación de Carla con mis padres. No tenía nada que ocultar, así que les conté todo. Les hablé de la traición de Carla con Diego, de cómo mis padres la habían empujado a hacerlo pensando que él era rico. Le conté sobre la llamada de Carla, suplicándome ayuda porque mis padres no querían mantener al bebé. Les mostré los mensajes que me había enviado, donde me pedía que no la dejara sola. Los policías tomaron notas, me agradecieron y se fueron.
No me explicaron mucho, pero su visita me dejó con un mal presentimiento. No volví a hablar con mis padres. No quería enfrentarlos, no quería escuchar sus acusaciones. La muerte de Carla ya era demasiado pesada, y estar cerca de ellos solo lo haría peor. Pero 3 días después, recibí una llamada que cambió todo. Era mi mamá, desde una estación de policía. Laura, por favor, ven. Necesitamos tu ayuda, dijo, con la voz rota. No quería ir, pero algo me dijo que tenía que saber qué estaba pasando. Conduje hasta la estación, con el estómago en un nudo. Cuando llegué, vi a mis padres esposados, sentados en una sala de interrogatorios. Sus rostros estaban hinchados de tanto llorar. Un policía se acercó y me explicó la situación. Después de la autopsia de Carla y de revisar la casa de mis padres, encontraron pruebas de algo horrible. Mis padres, con ayuda de cloroformo, habían sedado a Carla mientras dormía y la llevaron a un médico clandestino para interrumpir su embarazo. El procedimiento salió mal y Carla murió por complicaciones. El médico fue arrestado, pero mis padres eran los principales responsables. Me quedé en shock. Mis piernas temblaban y sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué hicieron?, murmuré, mirando a mis padres. Ellos no me miraron, solo bajaron la cabeza. La rabia explotó dentro de mí. Son unos asesinos, les grité, con lágrimas corriendo por mi cara. Carla les pidió ayuda y ustedes la mataron. No podía soportar estar ahí. Salí corriendo de la estación, ignorando los gritos de mi mamá pidiéndome que volviera. Llegué a mi departamento y me derrumbé. Lloré como nunca antes, abrazando mi teléfono, mirando los mensajes de Carla. Por favor, ayúdame, decía uno. No sé qué hacer, decía otro. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Ella me había pedido ayuda, había puesto sus últimas esperanzas en mí, y yo la dejé sola. No importaba que me hubiera traicionado, que hubiera roto mi confianza. Era mi hermana, y ahora estaba muerta. Me sentía atrapada en un torbellino de culpa, dolor y arrepentimiento. 2 semanas después, me enteré por las noticias de que mis padres habían sido condenados. 40 años de prisión para cada uno. El médico clandestino recibió 20 años. La justicia había llegado, pero no me sentía mejor. Nada podía devolverme a Carla, nada podía borrar el vacío que su muerte dejó en mi vida. Seguí adelante, o al menos lo intenté. Volví al trabajo, salí con amigos, traté de mantener mi rutina. Pero nada fue igual. Cada día, al despertar, sentía el peso de no haber ayudado a mi hermana cuando pude. Sus mensajes, su voz, su desesperación me perseguían. Y aunque sabía que no era la única culpable, que mis padres habían tomado la decisión más horrible, no podía evitar sentir que, tal vez, una pequeña acción mía habría cambiado todo.